Y esta palabra que hoy quiero compartir en esta mañana, que está en el libro de Ruth, en el capítulo 1, voy a citar algunos versículos, en este mes de vaso de misericordia, para poder comprender cómo es el amor de Dios, cómo es su misericordia, cómo es su obrar para con nosotros también, porque muchas veces nosotros hemos creído en Jesús, lo hemos aceptado y realmente en el camino que nos toca en la vida, luego nos podemos ir dando cuenta que necesitamos conocerlo aún más profundamente, cuál es su amor, cuál es su obrar hacia nosotros. Y esta es la historia de Ruth y de su nuera Noemí, dos mujeres cuyas vidas parecía que estaban acabadas, realmente atravesadas por la tragedia, la pérdida del esposo, pérdida de los hijos, y realmente con dolor, con dificultad, atravesando hambre, necesidades y tantas otras cosas que nos cuenta la palabra en el capítulo 1 de Ruth. Sin embargo, aunque pareciera que la historia iba a tener un final diferente, un final tal vez, si se quiere, triste, opaco, Dios tenía otros planes para sus vidas. El Señor tenía planeado bendiciones que ellas aún no conocían y no sabían. Quiero contarte en esta mañana que Dios tiene un plan y es bueno para nosotros y siempre va a ser de bendición. Pero muchas veces cuando atravesamos situaciones, qué difícil se hace en la vida cuando tenemos que empezar de nuevo en algún área, porque algo nos ha ocurrido. Qué difícil parece después de una gran crisis en nuestra vida, sea en el área que sea, y todos las atravesamos en diferentes maneras. De hecho, si nosotros miramos en el contexto, en la psicología, el ser humano, desde que nace, va atravesando las distintas etapas de la vida, y esas etapas se llaman crisis, desde la niñez, adolescencia, el matrimonio, y son para crecer, pero producen cambios, son crisis bisagras en la vida muchas veces, que van a permitir que, si las ponemos en las manos de Dios, podamos seguir adelante y crecer. Pero todos atravesamos diferentes etapas y muchas veces esas crisis vienen por situaciones que elegimos, o errores o decisiones, pero otras vienen porque simplemente nos llegan en la vida. Y la verdad que en la historia de Ruth y Noemí, de la familia de ellas, habían decisiones que tomaron, tal vez no fueron las más asertivas en ese momento, o no, y otras que ocurrieron en la familia, simplemente porque fue parte de lo que les ocurrió en la vida. Qué difícil parece a veces después de una pérdida o una gran enfermedad o un trauma muy profundo seguir adelante. Qué duro pareciera que es sentirte diferente a los demás cuando parece que otros tienen a mano o tienen lo que vos perdiste. No sé si en algún momento te sentiste así en tu vida. En mi ocasión, varias veces. Y creo que cada uno de nosotros hemos atravesado pérdidas de alguna persona amada, un familiar querido, o también pérdidas en algún área, la pérdida de un trabajo, a veces incluso la pérdida de la salud, o cuántas cosas. Cuando muchas veces nosotros vemos muy lejanas las posibilidades que otros tienen a mano y aquello que parecía algo de la vida normal, a lo que a veces hasta ni le prestábamos tanta atención, ahora que no lo tenemos, podemos ver que recobra un valor tan grande. Cuando muchas veces, dentro de nuestro propio hogar, nuestra propia familia, por el clima, por las situaciones, por el desacuerdo, nos sentimos afuera, incluso extranjeros o diferentes, aún en la propia tierra que habitamos. Viste que a veces hay periodos en la familia, en las circunstancias, en el trabajo, en que tal vez sentís que no podés entrar, encajar.
en este tiempo que se ha tornado tan diferente y nosotros teníamos una vida completamente distinta a la que hoy tenemos. Incluso a muchos nos ha costado volver a entrar en timing, en decir, bueno, necesito arrancar de nuevo, necesito volver a servir al Señor, necesito que mi familia vuelva a cobrar la vida que tenía. Y pareciera que estamos luchando con lo que antes para nosotros era cotidiano. En esta historia, una mujer extranjera, justamente, que viniendo de muy lejos, de una cultura diferente, de una religión pagana, ella es Ruth, y de una pérdida muy importante en su vida porque había perdido a su esposo y no había llegado a tener hijos. Sin embargo, esta mujer creyó en el Dios de Israel, viajó desde muy lejos a esa tierra, fue al pueblo de Dios y tomó una decisión firme a través de la cual conquistó un lugar y Dios la puso dentro de su propósito divino. Y ella pudo entrar directamente en la historia de la salvación porque eligió conocer, seguir y aferrarse a Dios. Entonces la historia de su vida comenzó a cambiar por completo. Voy a contarte, para no leer todo el capítulo 1 del libro de Ruth, sin embargo, simplemente compartirte un poco de la historia que vos vas a poder leer en tu casa si querés hacerlo. Pero en el capítulo 1 de Ruth era en la época de los jueces, varias veces lo hemos compartido. Era un tiempo oscuro en el pueblo de Israel y realmente había hambre en la tierra de Belén de Judá. Allí había una familia, estaba la esposa Noemí, Elimelec, el marido, y 2 hijos de ellos, Malón y Kelión, cuya familia, escapando del hambre, viajaron a la tierra de Moab. Se fueron, como quien piensa que a veces cuando cambiamos de lugar, lo que vamos a hacer es que la situación cambie. Sin embargo, el cambio tiene que venir del interior muchas veces, porque a veces nos sentimos mal en el trabajo, en la iglesia en la que estamos, en la casa que habitamos. Y lo que tenemos que permitirle es que Dios haga el cambio en nuestro interior, nos permita ver con sus ojos y entonces, sostenidos por Él, poder seguir avanzando. Sin embargo, esta familia se fue hacia la tierra de Moab, una tierra extranjera, con dioses paganos, con una cultura distinta. Y comenzaron allí a ocurrir distintas situaciones y la familia ser atravesada por un montón de dificultades. Primero murió el esposo, Elimelec, y los hijos de la familia se casaron con 2 mujeres moabitas, lo cual estaba prohibido para el pueblo de Dios. Pasaron los años, 10 años pasaron, también murieron los hijos, Malón y Kelión. Y se quedaron las 3 mujeres viudas solas en esa tierra extranjera. Habrá sido muy duro y muy difícil para Noemí, que era la madre de aquella familia, haberse quedado sin sus esposos y sin sus 2 hijos, a la vez que Noemí y que Ruth y Orfa, las mujeres moabitas con las que se habían casado aquellos hijos, también se quedaron viudas. Pero aconteció que pasando el tiempo, Noemí escucha que Dios había vuelto a visitar Belén de Judá, cuyo nombre significa casa de pan. Y entonces comienza a habitar en su corazón la idea de volver a su tierra para poder estar mejor. Y ciertamente volver a Belén, lugar que representa el lugar de la presencia de Dios, fue la mejor decisión, ahora sí, que esta mujer pudo tomar. Porque cuando nosotros elegimos por Dios, esa es la mejor decisión que podemos tomar. Porque podemos tener todo en la vida, pero si no tenemos a Dios, en realidad no tenemos nada. Porque si tenemos a Cristo, tenemos la vida. Y saben, entonces decidió levantarse Noemí de aquel pueblo y de aquella situación y volver. Y sus nueras
iban a volver con ella. Juntas se abrazaron, lloraron. Noemí les dijo, mejor vuélvanse a su tierra, a su pueblo. Yo ya soy una mujer grande, estoy viuda, no tengo posibilidad de hijos. En ese tiempo, si hubiesen habido otros hijos, las mujeres, las nueras viudas iban a poder ser desposadas por esos hijos para tener descendencia, pero ya Noemí no tenía más hijos, ya era una mujer grande, ya no tenía la posibilidad de brindarles nada más. Así que les digo, mejor ustedes vuélvanse a la tierra de la cual venían. Vuélvanse a su pueblo, a su familia, a sus dioses. Y ellas dijeron, no, iremos contigo. Y mientras transitaban, volvió a insistirle Noemí, que se vuelvan, ya no tengo hijos para darles, mejor vuélvanse, así ustedes pueden casarse y formar una familia y tener una descendencia en el lugar donde está su pueblo, su tierra y su nación, y aún su familia de sangre. Así que una de las nueras Orfa decidió regresar, pero una de ellas, Ruth, una mujer cuyo corazón se había apegado a Noemí, no por quién era Noemí, sino por el Dios de Noemí. Entonces le dijo esta respuesta que vamos a poder ahora sí leer en el capítulo 1 de Ruth, versículos 16 y 17, que podemos ver. Cuando Noemí le insistía a Ruth para que se vuelva hacia atrás, hacia ese pueblo, a su familia, Ruth tomó una decisión firme y tajante, determinante en su vida en ese momento y ese día. A la insistencia de su suegra, dice el versículo 16, pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré, y donde quiera que tú vayas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo me separe aparte de la muerte. Así que Ruth ese día había tomado una firme decisión y elegido a Dios para que sea el Dios de su vida. Al pueblo de Dios para que sea su pueblo y su familia. Y algo diferente a partir de esa firme decisión comenzó a ocurrir en la vida de Ruth. El poder de la restauración comenzó a desatarse, comenzó a ser guiada por Dios. Y Dios comenzó a restaurarlas, porque cuando nosotros tomamos decisiones firmes por el Señor comienza a obrar, comienza a intervenir en nuestra historia, a guiar nuestros pasos, nuestro camino, y muchas veces hasta sin nosotros saberlo, que se van desviando nuestros pasos y el Señor los va enderezando y metiéndolos en el camino. Así que Ruth, llegando y estando ya en Belén, le dice a su suegra que necesitaba ir a buscar algo de sustento, de comida, porque ellas no tenían literalmente nada. Entonces fue a espigar a unos campos. En aquel tiempo era común y era normal por la ley de Moisés que aquellos extranjeros o personas pobres necesitadas que no tenían con qué sustentarse, los que espigaban, los que recogían la cosecha, debían dejar en el piso las gavillas, los granos, las espigas y no levantarlos para que los pobres y los necesitados puedan ir y recogerlos para poder comer. Entonces fue Ruth a un campo y resultó ser que ella va a espigar en un campo de un hombre llamado Booz. Este hombre Booz era, sin que ella lo sepa, un pariente cercano de la familia del que había sido su esposo. Y en ese tiempo, y también según la ley de Moisés, cuando alguien perdía la vida o cuando había habido una dificultad muy grande en la familia y había problemas económicos y las personas perdían la tierra o se ponían en una situación económica tan difícil que incluso tenía que despojarse de sus tierras y de sus propiedades,
si había algún pariente rico con la posibilidad de rescatar a esas personas, la vida, las posesiones y todo lo que habían perdido, incluso si había muerto un esposo sin dejar descendencia, darle descendencia a esa mujer para que no sea cortado el nombre de la familia de la tierra. Entonces, si había un pariente cercano con esa posibilidad, cobraba la figura de redentor de la familia y venía para darle la posibilidad al que la había perdido de poder restaurarse, recuperar lo que tenía. Y sin saber, Ruth fue justamente al campo de Booz, quien era el redentor de su familia, a espigar. Y pensaba entonces que cuando nosotros, como te decía recién, tomamos decisiones firmes por Dios, Dios nos conduce para cumplir sus planes y sus propósitos. Dios nos conduce y nos lleva para que nosotros podamos cumplir nuestro destino profético. Porque no fue casualidad que el día que Ruth fue a espigar en ese campo, sino que Dios ya estaba interviniendo en su vida. Sin que ella lo sepa, la estaba guiando a esos campos, donde ella se iba a cruzar con el Redentor de la familia y donde a través de este hombre, que hoy para nosotros, este Redentor es figura de Cristo y de lo que Cristo vino a hacer, pero no en forma humana, sino en forma perfecta, con cada uno de nosotros, los que en Él hemos creído. Entonces, se iba a cruzar con este hombre y había sido guiada por Dios a esos campos sin que ella ni siquiera lo sepa, porque Dios ya tenía planes, porque como ella había elegido a Dios, ahora Dios estaba directamente interviniendo en su historia. ¿Cuántos deseamos que Dios intervenga en nuestra historia? Que Él nos lleve en sus planes, aún sin que lo sepamos. Dice la palabra que por más torpes que seamos, no nos vamos a extraviar. ¿Sabes por qué? Porque a veces queremos ir para un lado cuando Dios nos dice que vayamos por otro. Pero aún así Dios guía nuestra vida y nuestros pasos para enderezarnos en el camino y que no nos desviemos cuando nosotros tomamos decisiones, cuando lo elegimos a Él, cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios. Y entonces Booz, el dueño de esos campos, a los que sin saber Ruth había llegado, llega de Belén, dice la palabra en el capítulo 1, saludando y diciéndole a los que estaban allí, tanto a los criados como a Ruth, el Señor sea con ustedes. Por eso Booz cobra la figura, representa a Cristo, al Redentor, porque así como Él llegó de Belén saludando y diciendo y declarando, el Señor es con ustedes, Cristo vino de Belén como Salvador y Redentor de nuestras vidas, anunciando el reino de Dios para nosotros. Y con el reino de Dios, la sanidad, la liberación, la salvación, la vida eterna, la restauración, la nueva oportunidad. Porque este pariente redentor tenía la responsabilidad de redimir las oportunidades perdidas de los parientes que habían caído en dificultades. Quiero decirte que Jesús vino para que nosotros recuperemos las oportunidades perdidas, para volver a hacernos encajar en el propósito de Dios, para guiar nuestros pasos muchas veces con bendiciones que ni siquiera nos damos cuenta ni percibimos que fue el Señor el que abrió la puerta, el que nos ayudó, el que nos condujo hacia ese lugar, porque nuestra vida antes, sin saberlo, era esclava del pecado, de las tinieblas, del diablo que nos conducía como una marioneta para hacer lo que Él quería y destruir. Pero ahora que nosotros estamos en Cristo, si somos hijos de Dios, lo que vienen del cielo son bendiciones que a veces ni esperamos, ni sabemos, ni llegamos a comprender del todo de lo que Dios nos ha librado. Y cuando hay un no de Dios simplemente es para cuidarnos y protegernos. Y cuando viene un sí en nuestra vida viene de parte de Dios, porque todas esas bendiciones
son permitidas y desatadas por el poder de Dios. Y quiero compartirte algunas de las cosas que dicen en el capítulo 2, que Booz le dice a Ruth y hace con ella, que son las mismas que Cristo, pero en forma perfecta viene a hacer con nosotros. Ella era una mujer extranjera, en realidad rechazada por el pueblo judío, porque los moabitas eran tan idólatras que ellos entregaban a sus propios hijos en sacrificio para esos dioses paganos. Y eran un pueblo realmente perverso, muy pecador, y estaba muy mal visto por el pueblo de Dios. Sin embargo, cuando vos ve a Ruth allí en el campo, lo primero que le dice es: quédate aquí con nosotros. Quédate aquí con nosotros. La estaba literalmente invitando a ser parte de la familia. Dios nos invita a ser parte de la familia de Dios, a no estar solos, a no estar comiendo afuera solos, sino a formar parte de la mesa. Y también le dice: advertí a los hombres que no te traten mal. Y me llamaba la atención esto que dice la palabra: advertí a los hombres que no te traten mal. Y yo decía: Señor, pero muchas veces, Señor, vos advertiste a los hombres que no nos traten mal, pero muchas veces nos han tratado mal. Tal vez puede pasar, puede suceder que alguien te haya tratado mal, incluso aquellas personas que te deberían haber amado y tratado bien, como nuestros padres, como nuestros hijos, como nuestros hermanos, como alguien al que amábamos, un amigo, alguien del que esperábamos que nos abrace y en realidad recibimos que nos dio la espalda o que nos traicionó, que nos dejó en el momento menos esperado. Sin embargo, la palabra dice, 2 veces le dijo vos a los hombres: y no la traten mal. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros venimos al Señor, podrán los hombres tratarnos mal, las personas, o podremos pasar diferentes momentos o tener decepciones del hombre. Pero el Señor, y a través de su cuerpo, siempre nos va a poner a alguien que nos trate bien, para restaurarnos, para redimirnos. El Señor va a poner a alguien que nos trate bien, a través del cuerpo de Cristo, que te abrace. No es perfecto, no somos perfectos ni como pueblo ni como iglesia, pero el Señor en el cuerpo te va a abrazar a través de sus brazos, va a redimir lo que otros hicieron, te va a dar la oportunidad de abrir una puerta nueva que tal vez alguien te cerró, porque eso es lo que hace el poder de Dios cuando interviene en nuestra historia, cuando nosotros elegimos por Él. ¿Cuántos eligen en esta mañana por Él? ¿Y saben lo que le dijo además vos? Le dijo: sé todo lo que has hecho, sé todo lo que has hecho. ¿Saben? Ruth le dijo a vos: Señor, ¿por qué me habla con estas palabras al corazón? Soy una simple extranjera. Sin embargo, él le dijo: sí, lo sé, porque Dios sabe todo de nuestra vida. Conoce nuestros pensamientos más profundos, sabe del lugar del que venimos, sabe de dónde nos rescató y nos amó. Sabe nuestros pecados, nuestras debilidades, conoce nuestros pensamientos antes de que hayan llegado a nuestra lengua, nuestras palabras. Saben, el Señor conoce todo nuestro interior y nos amó. Pero también sé, le dijo, todo lo que has hecho con tu nuera. Así que además conoce todo lo que hemos hecho y todo por lo que hemos pasado. Entonces le dijo: ven, siéntate con nosotros a la mesa. Y poco a poco fue restaurando y restituyendo cada una de las áreas. Le dio de comer. Y dice que le dio de comer hasta que le sobró. Y de parte de esa comida, ella la llevó a su casa para darle a su nuera. Es decir, tampoco la volvió a la casa con las manos vacías. Es que Dios nunca nos va a dejar tirados en el camino. Dios nunca nos va a devolver con las manos vacías. Dios nunca va a dejar tu historia igual, ni a mitad de camino. Dios siempre va a escribir nuestra historia con sus planes cuando nos ponemos en sus manos.
Luego dice la palabra que volvió a ordenar a los hombres que la dejen recoger la espiga y que no levanten del piso nada para que ella pueda seguir teniendo ahora un trabajo. Así que Ruth aquel día formó parte de una mesa, habitó en familia, Dios le dio de comer, entonces también pudo llevar para su casa y luego le dio 6 medidas de grano para que no vuelva a su casa con las manos vacías. Porque eso también representa la dignidad que Dios nos da al darnos un trabajo, al darnos comida, alimento, vestido, sustento, una casa, un lugar para habitar, un propósito en el cual caminar y un tiempo donde nosotros podamos ser realmente restituidos por Dios. Así que Ruth en aquel día recibió todas estas cosas. Cuando tomó la decisión de seguir a Noemí, parecía que estaba perdiendo la posibilidad de volverse a casar, de volverse a su pueblo, de ser libre, porque era viuda y podía hacerlo, tenía ese derecho. Pero al haber acompañado a su viuda y haber hecho un acto de misericordia con esa nuera que estaba sola ahora y que había perdido a sus hijos y a su esposo, una unción poderosa de libertad, de restauración, de salvación se desató sobre su vida. Porque cuando nosotros reflejamos la vida de Dios y también, así como contaba recién, la palabra de la ofrenda, que a veces necesitamos, y Dios le dio a Ruth lo que necesitaba como un vaso de misericordia, ella también lo pudo derramar sobre los de su casa. Y entonces comenzó a cambiar la historia en su vida. Comenzó las cosas a acomodarse, a entrar en el carril de lo que Dios tenía. Finalmente Ruth se casó con Boaz y tuvo un hijo, del cual vino como descendencia el Mesías. Dice Ruth, capítulo 4, versículos 13 al 17, lo que ocurrió con Ruth cuando finalmente ella se termina casando con su pariente redentor. Fueron rescatadas las propiedades, las tierras. Pudo tener una propia familia, un hijo. Una historia que parecía que se iba a quedar ahí, pero Dios tenía otros planes. Quiero contarte que Dios tiene otros planes. Ni siquiera los que pensaste hasta acá, ni los que estabas soñando, proyectando. Quiero decirte que Dios a veces va mucho más allá de lo que esperamos y de lo que soñamos. Quiero decirte que muchas veces el enemigo se ha querido robar el gozo o los sueños, pero el Señor viene para restaurarlos. Dice Ruth capítulo 4, versículos 13 al 16. Así que Boaz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Tenían un redentor para su familia. Nosotros tenemos un redentor para nuestra familia, pero no es un hombre como ellas lo tuvieron, que apenas fue una figura, una sombra de lo que Jesús iba a hacer con nosotros. Un redentor tenemos y ese redentor es Cristo. ¿Saben? Que te ha dado un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que Él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Las etapas de la vida son restauradas por Dios, pues es el hijo de tu nuera que te ama. Ahí estaba redimiendo también a Noemí y que te ha tratado mejor que 7 hijos, porque aunque la vida te haya quitado cosas, aunque hayas perdido personas incluso, Dios va a acomodar para que vuelvas a tener esperanza, para que puedas ser restaurado, restaurada. Y va a poner a alguien, si te pones en la mano de Dios, que te trate bien. Dice que Ruth la trató a su nuera mejor que 7 hijos. Esa mujer que estaba sin hijo ha sido tratada mejor que si tuviera 7 hijos. ¿Cuántos creen que esto
puede ocurrir. Porque no es por nosotros, es por el Dios de Israel. Es por nuestro Dios. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían: por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Y él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. ¿Saben? En esta historia, 2 mujeres fueron restauradas. 2 mujeres bebieron de la misericordia de Dios. Noemí, que había perdido su esposo, sus hijos, ahora ella, que se llamaba Noemí, que significa dulzura, a causa de las amarguras que había atravesado en la vida, había dicho: ya no me llamen más Noemí, llámenme Mara, llámenme amargura, porque la vida me ha atravesado, porque he vivido situaciones dolorosas, porque estoy pasando la pérdida, porque mi corazón está de luto. Sin embargo, cuando ella volvió a Belén, cuando volvió al lugar del que no se tenía que haber ido, cuando volvió a su pueblo, a su casa, a la tierra que Dios estaba visitando, entonces fue restaurada y las vecinas comenzaron a clamar: ahora Noemí tiene un redentor para su familia. Y comenzaron a volver a llamarla Noemí, porque esa mujer que pensaba que ya nada le podía quitar la amargura, esa mujer que pensaba que ese dolor que tenía no podía ser arrancado de su corazón, esa mujer que pensaba en un momento determinado que ya no había posibilidad, que no cabía posibilidad de poder volver a sonreír en algún momento, ahora estaba gozándose con un niño que no solamente no era su hijo, pero lo crió como si lo fuera. Y lo habrá visto crecer con los propósitos de Dios. Porque Dios nos redime a veces poniéndonos hijos espirituales o sorprendiéndonos en una forma que tal vez ni esperamos. Pero tenemos que abrir el corazón, la mente, y dejarnos ministrar por el Señor, dejarnos sorprender, dejar guiar nuestra historia, nuestra vida por Él. Ruth, que se casó con vos y tuvo el hijo que se llamó Obed, que fue el abuelo del rey David, cuya descendencia viene el Mesías, entró por la misericordia de Dios. Esta extranjera, advenediza, lejana, sin posibilidades, viuda, que había atravesado la pobreza, el hambre, ahora se encaja directamente en el plan de Dios, en la descendencia del Mesías, y se convierte en una mujer de renombre para el pueblo de Dios, con un propósito profético para su vida, que no estaba escrito en los planes humanos, ni siquiera ella se lo imaginaba, pero que Dios tenía pensamientos y planes de bien para su vida. ¿Saben, hermanos? Antes de conocer a Cristo, nosotros teníamos un libreto, una historia. Una vez el pastor Néstor predicó, siempre me quedó: el Dios nuestro productor, porque para hacer una película o una serie, una novela, el productor es el que consigue los recursos para que se lleve adelante. Y Dios es el que pone los recursos en nuestra vida. Y muchas veces, escuché una ilustración muy hermosa que dice que nosotros tenemos muchas veces el lápiz para escribir nuestra historia. Y la escribimos como podemos, la hemos escrito antes de conocer a Cristo, con todos los dolores, con todas las cosas que atravesamos, con las angustias, con las pérdidas, con los errores de nuestros padres, con las conductas que aprendimos mal y no supimos cambiar, con las cosas con las que tuvimos que golpearnos porque tomamos malas decisiones o seguimos viviendo en las mismas distanciamientos familiares sin poder perdonar. Pero ahora
que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ese lápiz para escribir nuestra historia, ya no lo tenemos nosotros, porque ahora el lápiz lo tiene Dios. Y Él es el que va a escribir el guión de nuestra historia. ¿Quién de nosotros en esta mañana va a decir: Señor, yo quiero entregarte el lápiz para que vos escribas mi historia? ¿Y saben qué? 2 o 3 puntitos para cerrar voy a decir acerca de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es amor en una dirección, como aprendimos. Porque Dios es misericordioso con nosotros, no porque los merezcamos, sino simplemente porque Él nos ama. La misericordia vino a nuestras vidas porque Cristo murió por vos y por mí en la cruz, no porque lo merezcamos, sino porque Dios nos amó primero. ¿Y sabes qué? La misericordia no es gratuita, tiene un precio. Y Jesús pagó un alto precio, precio de sangre, para ser nuestro pariente cercano, nuestro hermano, y rescatar nuestra vida con su sangre poderosa. Y hay algo que vos y yo en este tiempo tenemos que dar para hacer un acto de misericordia, porque el Señor entregó su vida. ¿Y qué no podremos entregar nosotros? Porque cuando reflejamos la vida de Cristo en nosotros y la misericordia que hemos recibido la derramamos en los que están cerca nuestro, una unción poderosa se desata. Una unción que transforma la vida, porque la misericordia viene para transformar nuestro futuro, para cambiar nuestra realidad. Cuando Cristo interceptó nuestra vida por su inmensa misericordia, fue para cambiar nuestra vida, para sacarnos de muerte a vida, de pecado a santidad, para sacarnos de tinieblas a luz, para que cambiemos nuestros pensamientos, nuestros patrones de conducta, para que aprendamos a perdonar, para que hagamos el proceso de nuestra vida junto con Él, porque Dios es nuestro productor. Así que la misericordia tiene un valor y el Señor ya lo entregó todo por nosotros, enseñándonos cómo nosotros también tenemos que actuar. La misericordia vino para que transforme nuestra vida. Y ahora quiero pedirle a los músicos que puedan acompañarme. Ciertamente, sin que vos te distraigas, ciertamente, antes, cuando nosotros escribíamos el argumento de nuestra propia película, nosotros, vos y yo, íbamos directo a una vida de seguir en la esclavitud y en el dolor. Íbamos directo a repetir esos patrones de conducta erróneos. Sin embargo, Dios quiere enseñarnos. ¿Cuántos quieren aprender del Maestro? Íbamos directo a repetir un pasado de divisiones familiares, de distanciamiento, de ruptura. Íbamos a repetir las herencias generacionales de divorcio, de miseria. Y cuando hablo de miseria, no solo hablo de la miseria económica, la cual también viene como un espíritu generacional al que Dios quiere desatar, romper, derribar de nuestra vida, sino la miseria en el corazón, la miseria en los pensamientos, el egoísmo que nos reduce a ese ser humano oscuro y cerrado, que no puede ver más allá de su propio ombligo y sus necesidades. Sin embargo, Cristo nos viene a mostrar un camino mucho más excelente que ese. Íbamos directo a no poder perdonar jamás, porque saben que el perdón es un sentimiento, una emoción y una acción contraria a nuestros sentimientos humanos. Pero cuando la palabra de Dios nos invita y nos llama a perdonar, lo que te está diciendo Dios es que no te va a dejar solo.
no te va a dejar sola para que hagas el proceso. Que no es polenta mágica y ten saquito, sino que es un proceso que vas a ser acompañado de Dios, porque Él te ha dado a su Espíritu Santo, que te va a dar la capacidad sobrenatural de hacer lo que humanamente vos no podés hacer, ni yo puedo hacer. Porque muchas veces nos anclamos sin poder perdonar o sin poder sanar un abuso, un abandono, un padre que nos ha herido, una madre que nos ha herido. Y es una flecha que nos atraviesa y que mancha nuestras relaciones y las debilita. Muchas veces hasta atraviesa nuestra salud con raíces de amargura, con dolores de cuerpo, de hueso, desatándose incluso enfermedades. No siempre es así, pero hay veces que ocurre. Íbamos caminando a escribir esa historia, pero el Señor hoy nos dice que Él va a escribir el final de tu historia y de mi historia. Es Él el quien va a cerrar el guión de nuestro futuro. Así que quiero pedirte que puedas ponerte de pie. Oh Señor, Espíritu Santo. No sé vos, pero yo cuando meditaba en estas cosas pensaba, ay Señor mío, Dios mío. Señor, yo no quiero escribir la historia, papá. Ay Señor, cuántas cosas que no sé y no entiendo, de cuántas me libraste, Señor, y cuántas cosas sin saberlo yo, vos me guiaste solamente por tu amor y misericordia a los campos de vos, a los campos del Redentor, para que ahora vos puedas escribir mi historia, para que vos tengas el final del cuento, para que vos, Señor, seas aquel que tenga la última palabra en el estado de mi vida, en mi familia, en mi economía, en mi estado emocional, porque este tiempo se ha levantado con fobias, con ataques de pánico, con temores, con dudas, con cavilaciones, porque hay muchos que, si bien por una cuestión de conciencia están siguiendo a Dios, hoy no saben si realmente creen que Dios sigue obrando milagros, que Dios sigue haciendo cosas nuevas. Hay muchos que no están seguros de la fe. Hay otros que han dudado, atravesado la pérdida de la enfermedad y se han estado planteando: ¿por qué, Señor, si yo oré? ¿Por qué atravesé esta pérdida? Pero quiero decirte que la historia no se ha acabado aquí, que el Señor quiere escribir el final de tu historia. Y hoy juntos le vamos a entregar el lápiz a Dios para que sea Él el que escriba nuestro presente y también nuestro futuro, porque Él es nuestro productor y el que pone los recursos en nuestra vida para hacer las cosas nuevas y de una manera completamente diferente a lo que estamos acostumbrados y estamos esperando de Él. Aleluya, adoramos a Jesús. Mi corazón es tuyo, hoy lo entregamos, Señor. Lo entrego, Señor. Lo entrego a ti. Mi corazón, derramate hoy. es tuyo, Dios. Derramate ante el Señor. Lo entrego a ti. Lo entrego. Hoy todo lo entregamos, Señor. Todo lo que amé lo rindo a tus pies. Todo lo que soy, todo lo que soy, hoy transferimos nuestra vida al Señor. Sí, Jesús. Todo lo rindo en tu altar. Decimos a Jesús: Quema, Señor, quema en mí, quema lo que no te agrada. Hoy morimos a eso, pues todo lo entrego, Señor, por ti.
Purifícame. Purifícame con tu espíritu. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo, en esta mañana de salvación, de redención. Oh, Espíritu Santo. Mi corazón es tuyo, Dios. Lo entrego a ti, lo entrego a ti. Mi corazón es tuyo, Dios. Lo entrego a ti, lo entrego a ti. Todo lo que amé lo rindo a tus pies. Todo lo que soy. Decile al Señor todo, Señor. Todo lo que soy. Todo lo que soy. Pues hoy es tuyo. declaro que es tuyo, Dios. Es tuyo, Señor, pues todo lo entrego a ti, a tus pies. Todo lo rindo en tu altar. Quema lo que no te agrada de mí. Todo lo entrego por ti. Purifícame con tu espíritu. Sí, Señor, te adoramos. Hay una visitación tan delicada y preciosa, amorosa del Espíritu Santo en esta mañana para tu vida y para mi vida. Oh, Señor, te adoramos, Espíritu Santo. Mira, yo quiero que hagamos una oración especial en esta mañana. Como esa ilustración que te dije que escuché una vez. Oh, Señor. A todos aquellos quiero invitar que en esta mañana le quieran entregar el lápiz al Señor, con el que tal vez vos venías escribiendo la historia de tu vida en algunas áreas, o pensabas que ese lápiz te pertenece. Pero hoy juntos le vamos a entregar al Señor el lápiz para que Él escriba no solo el presente de nuestra historia, sino el final. Y Él es especialista en buenos finales. Él es especialista. ¿Sabes por qué? Porque ya murió en la cruz por vos y por mí. Y ya nos aseguró la victoria, que es la salvación y la vida eterna. Así que ahí nomás ya tenemos la precuela del final de nuestra historia. Pero ¿sabes qué? Hay algo más que el Señor quiere escribir en este tiempo. Porque Él quiere decirte en esta mañana que ni el diablo, ni los pensamientos, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada va a escribir el final de tu historia, sino solamente el dedo de Dios, su mano poderosa. Porque en esta mañana le entregamos el control a Él. Porque en esta mañana le entregamos el lápiz para que Él escriba el final de nuestra historia. Y eso no viene de mano humana, no es de carne, no es de sangre, no es de voluntad de varón, sino bajo la voluntad del poder y la autoridad de Dios para sanar, para restaurar, para liberar, para traer vida nueva, para desterrar pensamientos de retorno, que se quieran levantar tinieblas
Este es un tiempo de liberación, de sanidad, de restauración, de vida nueva, de vida abundante en Cristo. Porque hoy nos entregamos, nos rendimos a ti, Señor, y declaramos que tu misericordia sin fin se derrama sobre nosotros. Hoy preparamos el corazón, Señor. Hoy preparamos el corazón para que tu misericordia sea derramada, para ser receptores de esa misericordia. Decile al Señor, y que esa misericordia que viene sobre mí, también yo la pueda dejar caer sobre otros. Cerramos adorando a Jesús. Purifícame con tu espíritu, todo lo rindo en tu altar. Porque hoy entregamos todo. Quema, Señor. que no te Quema, Espíritu agrada Santo. de mí. Quema, Señor. Todo lo entrego. Hoy lo entregamos todo, por Señor. ti. Purifícame con tu espíritu. Todo lo rindo en tu altar. Quema lo que no te agrada de mí. Hoy todo lo entrego. Todo lo entrego por ti. Purifícame con tu espíritu. Todo lo rindo en tu altar. Todo es tuyo, Señor. Te adoramos, Jesús. Quema, Señor. Quema, Señor, lo que no te agrada. Oh, Espíritu Santo, haz algo nuevo. Haz cosas nuevas, Señor. Todo lo entregamos a ti, Señor. Purifícanos. Con tu espíritu. Sí, Señor, te adoramos. Gracias, Jesús, te adoramos. ¿Cuántos han tomado y recibido esta palabra? ¿Cuántos le han entregado el lápiz al Señor para que escriba tu historia? ¿Qué te parece si le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor?